Si sigues perdiendo dinero en trading, esto es exactamente lo que te está pasando. Y si no te das cuenta a tiempo, te va a costar meses, incluso años. No es por falta de inteligencia ni por falta de estrategia. El problema es mucho más peligroso porque ni siquiera sabes que lo estás cometiendo. Y es justo lo que está haciendo que estés así de cerca de ser rentable o de rendirte por completo. Y si no corriges esto ya, da igual cuánto estudies, vas a seguir quemando dinero. Porque tú no entraste al trading desde cero, llegaste aquí con una película mental. Pensabas que ibas a ganar rápido, que en poco tiempo ibas a ser consistente, que vivir del trading era cuestión de días o semanas. Y esa idea es exactamente lo que te está destruyendo. Quédate conmigo hasta el final porque hay un punto que literalmente decide si vas a ganar dinero o si vas a ser parte del 90% que abandona. ¿De dónde salen estas mentiras? Antes de pasar directo a la respuesta, lo primero que tienes que hacer es ser justo contigo mismo, porque antes de que pierdas tu próxima operación ya empezaste mal. No porque seas tonto, sino porque dejaste que te metieran creencias basura en la cabeza. Tú no inventaste esa fantasía de Lamborghini de la noche a la mañana, ni la de sacar $10,000 en 3 semanas apenas comiences del trading. Te la vendieron desde estos tres lugares. Redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, los anuncios de hazte rico con trading, las historias de libertad financiera en 21 días. Y como ves esto todo el día, empezaste a creer algo súper peligroso. La primera mentira: si hago bien el trading, debería ganar siempre. Al final te cuento cómo darle un final a estas creencias que te limitan. Pero primero, ¿por qué terminas frustrado sintiendo que todos avanzan menos tú? Simple. En FBN Trading University te muestro la ruta real de 90 días donde aprendes a sacar tus primeros $3,000. Ahí vas a ver los principios que ayudaron a Elías sus primeros resultados en semanas, porque tiene un mentor con 7 años operando mercados guiándolo directamente en mi comunidad privada. Dale clic al enlace abajo para la clase privada, para que ya no estés frustrado porque te vendieron una historia incompleta. Pero aquí viene el problema gordo que te aleja de la rentabilidad: las falsas expectativas con las que entraste al trading. Aquí viene uno de los golpes más duros, lo que más dinero les cuesta a los novatos y hasta traders con experiencia. Porque la segunda ilusión más común en trading es esta: si soy bueno, voy a ganar siempre. ¿Ganar rápido o ganar de verdad? Sí, claro que puedes hacer cientos y miles de dólares de trading. Mira, en mi comunidad gratuita compartí un trade de 1 hora donde gané más de $100. En la comunidad privada comparto todos mis análisis. Pero en el trading real pasan estas tres cosas que nadie te cuenta: días sin operar, semanas negativas y meses planos. Imagínate que empiezas a aprender inglés u otro idioma y esperas hablarlo fluido en 2 meses. Estudias una semana, dos, luego pasa un mes, intentas hablarlo y te trabas. No entiendes todo, te frustras y dices que esto no funciona. No es porque no funcione, sino porque esperabas resultados irreales en tiempo récord. A menos que le dediques el tiempo necesario o que aprendas con alguien que sabe. En trading pasa exactamente lo mismo. De hecho, hay un estudio que demuestra que con solo 20 horas de práctica enfocada puedes superar al promedio en una habilidad. Pero nadie habla de lo incómodas que son esas primeras 20 horas. Por eso enseño en FBN Trading University con un plan personalizado que encaje para ti desde 20 minutos al día. Puedes empezar a tener buenos resultados de la mano de una buena guía. El trading es simple y repetitivo, pero no tan emocionante cuando te das cuenta que el progreso requiere práctica. Mientras más practicas, de la mejor manera creas resultados. Y eso a mucha gente no le gusta aceptar, y es normal. Por eso no muchos se gradúan en un mes de la escuela ni hablan un nuevo idioma en 2 semanas. Por eso les enseño a mis estudiantes un paso a paso claro, con una comunidad que se siente como familia y te da esa chispa que necesitas. Entonces, la realidad del proceso del trading debe verse como estos tres escenarios. Primero,
No ganar seguido no significa que lo hagas mal. Segundo, si el trading se siente aburrido, probablemente lo haces bien. Tercero, la consistencia real no es emocionante, es estable. Pero ojo, esto no significa que no vayas a ganar dinero. Nada de esto importa porque lo que realmente te está matando es la tercera falsa expectativa del trading. Es que pensabas que en 2 o 4 semanas ya deberías vivir de esto. Seamos realistas. Aprender trading es como aprender guitarra o ponerte fuerte en el gym o dominar un deporte. Toma tiempo, mucho más del que te vendieron. ¿Por qué el trading sería diferente? Piensa en aprender guitarra o un instrumento nuevo. Al inicio seguramente pases por tres cosas. Te duelen los dedos por las cuerdas en el caso de la guitarra. 2. Seguramente suenas horrible. Último, te frustras. ¿Por qué te digo esto? Porque si a las 3 semanas dices que esto no es para mí, no es que no tengas talento, es que no respetaste y no te acostumbraste al proceso. Entonces, una de las frases FBM es, no fallas por ir lento, fallas por creer que el proceso sería fácil y rápido. A pesar de que tú ya hayas aprendido hasta aquí que el progreso no siempre es lineal, que retroceder también es avanzar, que la paciencia es acción constante sin prisa. Hay muchos traders que se rompen mentalmente y que a pesar de eso no lo quieren aceptar. La cuarta mentira que tienes, si mi estrategia es buena, nunca debería perder. La realidad de esto tiene un lado que la gente no quiere afrontar. Tu estrategia va a perder. Incluso traders rentables, sin importar qué tan buena sea la estrategia, pierden. Perder es parte del juego. Es como tener un negocio físico. Al principio hay días sin venta. Pagas renta, pagas empleados, pagas inventario. Primer día no vendes. Segundo día tampoco. No cierras el negocio ni dices que esto no sirve solo porque un día no vendió. No, porque entiendes que es parte de hacer crecer un negocio. En cualquier negocio, no todos los días son rentables. Hay días buenos, malos y días donde solo pagas por existir. En trading pasa lo mismo. Incluso estrategias con 60% de efectividad pierden 4 de cada 10 veces. Pero pasa que muchos pierden una operación y ya quieren renunciar. Y si en este punto renuncias, te das por vencido, prácticamente perderás más que por mantenerte fiel a tu plan de trading. Recuerda la frase FBN que entra aquí. Perder no significa que estés mal, significa que estás en el juego real. Hasta aquí tú ya entendiste 3 puntos de cómo ver las pérdidas. Uno, perder no es un error, es parte del negocio. 2, el objetivo no es no perder, es sobrevivir a las pérdidas. 3, la rentabilidad nace de cómo gestionas lo que sale mal. Aún sabiendo esto, nunca te sentirás listo. Estarás lejos de ser rentable y cerca de abandonar por la quinta ilusión que te estás creando. ¿Crees que cuando seas buen trader te sentirás seguro, confiado, tranquilo todo el tiempo? Es un error grave. Vas a dudar, vas a cansarte, vas a tener días malos. Piensa en alguien con años manejando. No tiene miedo, pero sigue atento. La calma no viene de eliminar el riesgo, viene de aceptarlo. Y cuando entiendes eso, te das cuenta de la frase FBM. El trader consistente no se siente bien siempre, solo actúa bien y sigue su plan de trading. Entonces, busca nada más una cosa para eliminar esta ilusión y poder acercarte a la rentabilidad lo más pronto. No busques sentirte seguro, es buscar comportarte con disciplina de acuerdo a tu sistema de trading. Qué mal que hayas aprendido todo esto y por la última ilusión sigas perdiendo dinero y pensando en rendirte. El error más común que destruye tu progreso, piensas que cambiar de estrategia es mejor que ajustar estas 6 expectativas y que ganarás dinero más rápido. Aquí se pierde el 90% de traders. Si te pierdes aquí, perderás dinero. Cambiarás de estrategia, te frustrarás, cambiarás de sistema, dudarás y volverás a empezar. Perderás otro mes, 3 o 6 meses, incluso porque el problema nunca fue la estrategia, fue la expectativa de cómo debía sentirse tu camino y progreso desde el principio. Es como cambiar de carrera cada semestre porque no te gusta estudiar. No es la carrera, es tu expectativa del esfuerzo.
¿Qué otra carrera tomará menos tiempo? Si cambias de estrategia constantemente, empiezas de cero una y otra vez. Así nunca avanzarás y nunca serás rentable. Aquí me gustaría meter una de las enseñanzas de FBM con una frase. No abandonas el trading por perder dinero, lo abandonas por expectativas mal puestas, por ilusiones creadas por estar contaminado con información basura. Así que suscríbete a este canal de FX Alex Latino para que tengas el conocimiento adecuado y comparte este video para que otros no cometan estos errores, porque te llevas las soluciones para ser rentable. Estás rompiendo estas 6 falsas creencias del trading que te tienen atado. Todo empieza antes de operar con lo que ves en redes. La primera falsa expectativa es que crees que deberías ganar seguido y ahí empieza tu frustración. 2. Ganar rápido no es ser rentable. Sí, puedes ganar dinero rápido, pero eso es lo que te atrapa, porque nadie te prepara para días sin operar, semanas malas, meses planos. Y cuando eso pasa, piensas que estás fallando. 3. El tiempo es la mentira más peligrosa. No abandonas porque pierdes, abandonas porque pensabas que esto era rápido. El trading no es diferente a aprender un idioma, construir un físico, dominar una habilidad. Toma tiempo, mucho más del que te vendieron. 4. Perder no es el problema, es la regla. Tu estrategia va a perder, siempre. El error es pensar que no debería pasar. El objetivo no es evitar pérdidas, es sobrevivirlas y cómo gestionarlas. 5. Nunca te vas a sentir listo. Olvídate de la idea de sentirte seguro. Incluso traders rentables dudan, se cansan, fallan y pierden. La diferencia es que actúan bien a pesar de eso. 6. Cambiar de estrategia te mantiene pobre. Crees que el problema es la estrategia, pero no lo es. Es tu expectativa del proceso. Cambias, reinicias, pierdes y repites. Así nunca avanzas. No estás perdiendo en trading por falta de habilidad. Estás perdiendo porque tus expectativas están completamente rotas. ¿Cómo sales de este bucle de pérdidas? El trading no te debe nada, no es justo ni injusto, no sabe quién eres, pero cuando alineas tus expectativas con la realidad, el día que aceptas la realidad del trading, algo cambia. Dejas de pelearte con el mercado, dejas de culparte, empiezas a construir y empieza a funcionar. Aquí tienes 3 cosas para salir del bucle. 1. Sin una estructura clara, la mente se desgasta y busca opciones peores, porque tu cerebro se cansa de tomar decisiones, empieza a elegir lo fácil y no lo que es correcto. 2. Cuando el plan es claro, las dudas pierden fuerza. Y 3. La calma no viene de ganar más, viene de saber qué hacer. Como te comenté al principio, si no sabes qué hacer y te sientes perdido, tienes el enlace de abajo para aplicar a FBN Training University. Tristemente, muchos entran al trading esperando una buena película de acción y terminan chocando contra la pared porque se encuentran con un documental largo y lento. Si quieres ponerle un alto total al origen de las falsas expectativas y empezar a ser rentable en tu trading, te dejo aquí el video, tradea y duerme.